Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro definitivo de la farándula donde destapamos los secretos más oscuros, resguardados y censurados de las grandes estrellas. Hoy les traigo una historia verdaderamente impactante, zarzante y desgarradora que transformará por completo la forma en que ven la televisión y el éxito comercial. Vamos a hablar sobre un hombre que pasó de trabajar como un simple obrero en la construcción a convertirse en uno de los actores más cotizados. Este humilde peón logró escalar hasta la cima de la industria del entretenimiento gracias a un secreto único e infalible que hoy revelaremos. Antes de adentrarnos en este laberinto de riquezas, censuras y pasados ocultos que las agencias intentaron borrar, suscríbanse al canal y activen la campana. Si ya están listos para descubrir cómo se construye un imperio desde las ruinas absolutas, comenzamos de inmediato con esta impactante crónica. El protagonista de nuestra increíble historia de hoy es el espectacular y carismático galán turco Emin Günenk, quien nació el 23 de julio de 1994 en Estambul. Desde sus primeros años de vida en los barrios más tradicionales de la ciudad, demostró tener un carácter sumamente inquieto y una energía desbordante. A la temprana edad de 7 años comenzó a destacar en las ligas de fútbol locales gracias a su disciplina física. Pocos años después, cuando apenas cumplía los 10 años de edad, se sumergió de lleno en el exigente mundo de la natación profesional. Esta dura etapa deportiva forjó en él un espíritu competitivo inquebrantable y una resistencia mental que le servirían en el futuro. A pesar de su innegable talento y esfuerzo constante, la situación económica de su entorno lo obligó a realizar trabajos físicos sumamente pesados. Para poder subsistir y ayudar a su familia, el joven tuvo que trabajar largas jornadas como albañil cargando materiales en las obras en construcción. Rodeado de cemento, polvo y herramientas pesadas, el futuro galán de la televisión soñaba despierto con un destino completamente diferente y brillante. A los 22 años de edad, la suerte tocó a su puerta cuando un cazatalentos lo introdujo en las agencias de modelaje publicitario. Paralelamente a sus trabajos comerciales, Emin comenzó a probar suerte de forma amateur en pequeñas e independientes obras de teatro locales. Estas experiencias iniciales sobre las tablas encendieron en su interior una pasión incontrolable por el arte de la interpretación dramática. El verdadero punto de inflexión en su destino ocurrió en el año 2021 gracias a un famoso programa. Ese año logró ingresar al exigente reality show Survivor integrándose al apasionante y aguerrido equipo de los denominados como los voluntarios. Durante su participación en los circuitos más extremos de la competencia, demostró un rendimiento físico verdaderamente implacable y muy superior. Aunque su carisma conquistó corazones, fue eliminado en las instancias finales a tan solo unos pasos de la gran gloria. Para cualquier otra persona este habría sido el final de un sueño, pero para él significó el nacimiento de una leyenda. Su verdadera explosión mediática y comercial en las pantallas internacionales comenzó inmediatamente después de abandonar las playas de la competencia caribeña. Las ofertas de las productoras más importantes del país no tardaron en llegar a su mesa de trabajo de forma masiva. A partir del año 2021, su nombre comenzó a brillar con luz propia en las producciones más exitosas de la televisión. Participó de forma consecutiva en melodramas de gran audiencia como KRMZ Oda, Masum Lara Parman, Kusursuz Kirak y la aclamada serie Ubeyan. En un tiempo récord, este antiguo obrero de la construcción se transformó en uno de los actores jóvenes más respetados del medio. Sin embargo, este vertiginoso ascenso hacia la gloria internacional también trajo consigo una gigantesca ola de odio y persecución mediática. Emin no fue juzgado únicamente por su talento actoral, sino también por su extrema honestidad al hablar ante los medios. Su personalidad sin filtros y sus romances con figuras de la farándula provocaron que fuera linchado virtualmente en múltiples ocasiones. Hoy en día, a sus 32 años de edad, Emin Günenk disfruta de una realidad financiera que parece sacada de un cuento de hadas. Su fortuna neta personal ha superado con creces la impresionante cifra de $1 millón líquidos en sus cuentas bancarias. Desde mi perspectiva personal, nos encontramos ante el actor más exitoso, magnético y carismático de la industria del entretenimiento en Turquía. El gran secreto de su arrollador éxito radica en su total honestidad para admitir públicamente cada uno de sus errores pasados. Se ha mantenido completamente alejado de esa falsa imagen plástica que suelen proyectar las celebridades tradicionales de las redes sociales.
Ha decidido imponer su verdadero carácter, su esencia transparente y su humildad ante un sistema que exige perfección constante. Resulta verdaderamente inspirador analizar cómo la vida de una persona puede transformarse radicalmente cuando se tiene una determinación inquebrantable en el alma. Emin Gunenk es el vivo ejemplo de que el origen humilde no determina el techo del éxito de un ser humano. Mientras otros actores dependían de influencias familiares o de grandes fortunas heredadas, él construyó su camino con sus propias manos. Los días de sudor en las obras de construcción se transformaron en alfombras rojas y contratos millonarios con marcas internacionales. Las mismas personas que antes lo miraban por encima del hombro hoy hacen fila para conseguir una fotografía a su lado. La industria televisiva ha tenido que rendirse ante los pies de este titán que no teme mostrarse tal como es. Las agencias de relaciones públicas han intentado en repetidas ocasiones moldear su discurso para adaptarlo a los estándares comerciales de la farándula. Afortunadamente, Emin ha rechazado cada uno de esos intentos de manipulación manteniendo una lealtad absoluta hacia sus raíces más humildes. Esta resistencia cultural es precisamente lo que genera una conexión tan profunda y orgánica con sus millones de fanáticos globales. Cuando un espectador lo ve en pantalla, no ve a un producto prefabricado por ejecutivos hambrientos de dinero. Observa a un hombre real que ha sufrido, que ha trabajado duro y que ha vencido al sistema establecido. Esa autenticidad vale muchísimo más que cualquier campaña publicitaria de millones de dólares diseñada en oficinas corporativas. Por supuesto, el camino hacia la consolidación de su fortuna de $1 millón no ha estado exento de dolorosas traiciones. Muchas personas se acercaron a él únicamente cuando su nombre comenzó a generar dividendos económicos y altas cuotas de pantalla. Emin ha tenido que aprender a identificar a los falsos amigos que buscaban colgarse de su repentina fama televisiva. Estos desengaños amorosos y amistosos fueron precisamente los que provocaron esos brutales linchamientos mediáticos en las redes sociales más importantes. A pesar de las puñaladas por la espalda, el actor jamás ha utilizado sus plataformas para victimizarse ante el público. Siempre ha respondido con un trabajo impecable y con una sonrisa irónica que desarma por completo a sus enemigos. El impacto de su historia ha comenzado a trascender las fronteras de Turquía, llegando a inspirar a jóvenes de diversos países. Muchos creadores de contenido analizan su paso por Survivor como la campaña de marketing personal más efectiva de la década. En ese show, desprovisto de lujos, Emin mostró la madera de la que estaba hecho ante situaciones de extrema presión. Su resistencia al hambre, al cansancio y a la convivencia forzada sembraron las semillas de su actual estatus de superestrella. Las productoras entendieron que ese magnetismo natural era oro puro para los niveles de audiencia de cualquier telenovela dramática. Por ello, los contratos posteriores reflejaron sumas de dinero que la prensa del corazón consideraba totalmente astronómicas e inéditas. Analizando fríamente su catálogo de personajes en series como Masum Lara Parman, se evidencia una evolución actoral verdaderamente impresionante y digna de aplauso. Emin Gunenk posee la extraña habilidad de transmitir emociones complejas utilizando únicamente la intensidad de su mirada frente a las cámaras. No necesita recurrir a la sobreactuación para conmover al espectador más frío o exigente de la sala de cine. Esta capacidad técnica la adquirió observando la vida real en las calles, no en academias elitistas de actuación dramática. Haber conocido la dureza de la vida real le otorgó un registro emocional infinitamente más amplio que el de sus colegas. Cada personaje que interpreta lleva impreso un fragmento de su propia historia de superación personal y esfuerzo. Hoy en día, las marcas de lujo más importantes del mundo se disputan su imagen para campañas publicitarias de nivel internacional. Su rostro adorna las portadas de las revistas de moda más influyentes del continente europeo y del Medio Oriente. A pesar de tener el mundo a sus pies, Emin prefiere pasar su tiempo libre lejos de las fiestas lujosas. Se le ve frecuentemente visitando a sus viejos amigos de la infancia en los barrios humildes donde creció felizmente. Este comportamiento demuestra que el dinero no ha logrado corromper los valores fundamentales que su familia le inculcó desde pequeño. Su riqueza material es inmensa, pero su riqueza espiritual y su calidad humana se mantienen intactas en la cima. Las constantes polémicas sobre su vida privada parecen combustible que eleva aún más su cotización en el mercado del entretenimiento global. Cada vez que los portales de chismes intentan destruirlo con un nuevo escándalo amoroso,
su masa de seguidores se duplica de inmediato. Los fanáticos actúan como un ejército digital dispuesto a defender la integridad de su ídolo ante cualquier ataque mediático infundado. Emin agradece este apoyo incondicional manteniendo una comunicación directa, honesta y sin intermediarios a través de sus redes oficiales. No teme realizar transmisiones en vivo para responder preguntas incómodas sobre su pasado o sobre su situación financiera actual. Esa transparencia total es su mejor escudo protector contra las mentiras de la prensa sensacionalista internacional. El fenómeno de Emin Guneng nos obliga a replantearnos los criterios tradicionales que definen el éxito en la televisión moderna. Ya no basta con tener un rostro perfecto o un apellido de renombre para conquistar el corazón del público soberano. La audiencia actual exige veracidad, exige hombres que hayan caminado por el fango y que sepan lo que cuesta el pan. Por esta razón, el reinado de Emin en la industria audiovisual turca promete extenderse por muchísimos años más con total éxito. Las productoras ya preparan nuevos proyectos diseñados exclusivamente para resaltar sus capacidades actorales y su innegable atractivo físico-magnético. El antiguo obrero ha tomado el control total del tablero de juego de la farándula internacional. Como creador de contenido y analista del espectáculo, considero que estamos ante un caso de estudio verdaderamente fascinante en el medio. La trayectoria de este gigante nos enseña que las limitaciones iniciales son solo escalones hacia una gloria infinitamente mayor y duradera. Desde las obras en construcción de Estambul hasta los hoteles de 5 estrellas, Emin ha mantenido el mismo brillo en sus ojos. Rostro de Famosos seguirá trayéndoles cada detalle de esta vida de película que desafía todas las leyes establecidas del entretenimiento. No olviden darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo independiente y compartir esta increíble historia con todos sus conocidos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta electrizante transmisión dedicada al gran Emin Guneng y su impresionante fortuna. Dejen en la sección de comentarios sus opiniones sobre este impactante secreto de superación que ha conmocionado a toda la industria. ¿Creen que su pasado como albañil fue la clave principal para forjar ese carácter indomable que vemos hoy en las pantallas? Suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y recuerden activar la campana para estar siempre un paso adelante. Cuídense muchísimo. Mantengan encendida su pasión por las verdades de la farándula y nos vemos en el próximo vídeo de Rostro de Famosos.